Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Geopolítica del siglo XXI. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a socializar nuestro plan de evaluación. Y nuestro plan de evaluación consta de 4 clases en vivo. La primera clase la estamos viendo en la semana 1. Luego en la semana 3 tenemos la clase en vivo número 2, que sería el 19 de mayo a las 4:30 de la tarde. En la semana 5 tendremos la clase en vivo número 3, que sería el 2 de junio a la misma hora. Luego en la semana 7, la clase en vivo número 4, que sería el 16 de junio a la misma hora, 4:30. Luego tenemos 4 actividades sumativas. La, sum- la sumativa número 1 será en la semana 4 y es un ensayo crítico. Luego, en la semana 6, la sumativa número 2, que sería un informe interpretativo. La sumativa 3 será una revista digital y esta se desarrollará en la semana 8. Y en la semana 10, la actividad sumativa número 4, un artículo de investigación. Hoy vamos a hablar sobre la geopolítica y la educación. Contexto estructural, aproximaciones teóricas y conceptuales, un análisis del nexo entre el poder estatal, la producción del conocimiento y los sistemas educativos en el mundo contemporáneo. Para entender este nexo, debemos precisar los conceptos que articulan la estructura. Geopolítica. La geopolítica es el estudio de la influencia de los factores geográficos en la política de los estados y su capacidad de proyectar poder. La geopolítica del conocimiento analiza cómo la producción y distribución del saber están concentradas en centros de poder norte global, influyendo en la periferia. El poder blando es la capacidad de un Estado para influir mediante la cultura y los valores educativos, en lugar de la coerción militar. El capital humano geopolítico es la población formada como un activo estratégico para la competitividad tecnológica y la seguridad nacional. Más allá de la geografía física, montañas o ríos, la geopolítica moderna se centra en el espacio relacional. No se trata solo de dónde está ubicado un país, sino de cómo su posición le permite controlar flujos de energía, datos y personas. Mientras que el determinismo sugería que el clima y el suelo dictaban el éxito de una nación, la visión actual plantea que el Estado usa la educación para superar las limitaciones geográficas, ejemplo, Singapur o Israel, naciones sin recursos naturales, pero con un poder proyectado a través de su capacidad intelectual. Bajo esta óptica, el sistema educativo funciona como el sistema nervioso, procesando información del entorno global para adaptar la estrategia nacional. Geopolítica del conocimiento. Este concepto, acuñado en gran medida por las teorías decoloniales, sugiere que el conocimiento no es neutral, tiene una partida de nacimiento y una intención política. El norte global no solo produce ciencia, sino que establece los estándares de validación, qué es ciencia y qué no. Esto crea una dependencia donde la periferia debe importar marcos teóricos para entender su propia realidad. Fenómeno
extractivismo epistémico es un fenómeno donde los datos y saberes de países en desarrollo son procesados por potencias tecnológicas para crear patentes y productos que luego son vendidos de vuelta a la periferia. El poder blando. Joseph Nye definió el soft power como la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción en lugar de la coerción. Poder duro. En el ámbito educativo, esto se traduce en diplomacia universitaria, atraer a las élites extranjeras para que se formen en tus universidades. Cuando estos estudiantes regresan a su país, para ser ministros o empresarios, llevan consigo los valores, la lengua y la cosmovisión del país donde estudiaron. Exportación de currículos. Países que venden sus modelos educativos, como el bachillerato internacional o los currículos finlandeses británicos, están en realidad exportando su estructura mental y cultural. El capital humano. En la era de la Guerra Fría tecnológica, el capital humano ha dejado de ser solo un factor económico para convertirse en un factor de seguridad nacional. La carrera por el talento, brain gain versus brain drain. Los estados compiten por atraer mentes brillantes de otros países mientras intentan retener las propias. Un país que pierde sus ingenieros en inteligencia artificial frente a una potencia rival está sufriendo una derrota geopolítica sin disparar una sola bala. Educación STEM como blindaje. La formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no es solo para el desarrollo industrial, sino para garantizar la soberanía tecnológica, producción de semiconductores, defensa cibernética y bioseguridad. Síntesis de la estructura. La geopolítica define el escenario de acción y el riesgo asociado es un aislamiento geográfico. La geopolítica del conocimiento tiene como función definir quién dicta las reglas y su riesgo asociado sería la subordinación intelectual. El poder blando define la influencia cultural y su riesgo asociado, pérdida de identidad nacional. El capital humano geopolítico define la capacidad de ejecución y su riesgo asociado es la obsolencia tecnológica. Relaciones y contraste. La educación y la geopolítica mantienen una relación simbiótica, pero diferenciada según el objetivo del Estado. Relaciones fundamentales. Cohesión nacional. La educación estandariza la lengua, los símbolos y la narrativa histórica, creando una identidad nacional que permite al Estado actuar como un bloque sólido. Seguridad y defensa. El desarrollo de tecnología militar y ciberseguridad depende directamente de la calidad del sistema educativo superior. Competencia global. Los rankings educativos como PISA se utilizan como indicadores de la futura hegemonía económica. Cohesión nacional. La construcción de nosotros. Desde la perspectiva geopolítica, un Estado fragmentado internamente es un Estado vulnerable. La educación actúa como el pegamento social. La imposición de una lengua oficial elimina barreras internas y facilita la administración del territorio. La educación selecciona qué eventos recordar y cuáles olvidar, creando una comunidad imaginada, en palabras de Benedict Anderson, dispuesta a defender el territorio. El respeto a la bandera, el himno y los héroes nacionales se inocula en el sistema escolar para asegurar la lealtad en momentos de conflicto. Seguridad y defensa. El aula como retaguardia estratégica. En la geopolítica del siglo XXI, la defensa
Ya no solo ocurre en las fronteras físicas, sino también en el espacio cibernético y tecnológico. Las potencias como Estados Unidos con el MIT o China con Tsinghua vinculan sus universidades directamente con sus ministerios de defensa. Un sistema educativo que no produce expertos en criptografía y algoritmos deja al Estado ciego y sordo ante ataques externos. Competencia global, los rankings como termómetros de poder. Los resultados de pruebas como PISA o los rankings de universidades no son solo logros académicos, son indicadores de salud geopolítica. Un país que domina conscientemente los rankings de matemáticas y ciencias está anunciando su dominio económico para los próximos 20 años. Los capitales globales fluyen hacia donde hay mano de obra altamente calificada, desplazando el eje de poder económico hacia estos centros educativos. Análisis de contrastes, el cambio de paradigma. El paso de la geopolítica clásica a la contemporánea representa una desmaterialización de poder. Dimensión 1. El recurso clave. El poder se medía en hectáreas de tierra fértil, pozos petroleros o minas de hierro. Quien tenía el recurso físico mandaba. Contemporáneo. El poder reside en el brain power. Una patente de un algoritmo de inteligencia artificial puede generar más influencia y riqueza que una mina de oro. El talento humano es el petróleo del presente. Dimensión 2. Fronteras. Clásica. La frontera era una línea de cal, un muro o un río. El objetivo era la integridad territorial. Contemporánea. Las fronteras son porosas. El Estado busca crear ecosistemas digitales como Silicon Valley o Shanghai. La geopolítica educativa se preocupa por los flujos migratorios. Captar a los mejores estudiantes del mundo es en esencia conquistar territorio intelectual. Dimensión 3. Conflicto. Clásica. El conflicto era por el control del suelo. Las guerras eran de posición y desgaste físico. Contemporáneo. El conflicto es por la primacía tecnológica. La guerra de los chips o la carrera por la computación cuántica son los campos de batalla actuales. Aquí el general es el científico y el campo de batalla es el laboratorio universitario. El rol de la educación en el conflicto moderno. La guerra híbrida tenía como objeto geopolítico desestabilización interna. El rol de la educación era alfabetización mediática para resistir la desinformación. Guerra tecnológica. El objetivo es el liderazgo de inteligencia artificial, chips. Y el rol de la educación es la producción masiva de graduandos en áreas STEM. Guerra de narrativa. Su objetivo era la hegemonía cultural. Y el rol de la educación es la exportación de modelos educativos y valores. Poder blando. Esta evolución demuestra que hoy la geopolítica es educación aplicada a escala global. Un error en el diseño curricular es una debilidad estratégica en la frontera del mañana. Línea de tiempo, evolución del vínculo. En el siglo XIX, nacionalismo. La educación se convierte en una herramienta del Estado-nación, modelo prusiano, para crear ciudadanos leales y soldados alfabetizados. Guerra Fría, 1947 al 91. La carrera espacial impulsa la educación científica. Estados Unidos responde al Sputnik con la National Defense Education Act. La educación es un arma ideológica. Era de la globalización, 1990-2010. Enfoque en la sociedad del conocimiento. La educación se ve como un servicio exportable
y un medio para competitividad en mercados abiertos. Era de la autonomía estratégica 2020 presente. Regreso a la soberanía tecnológica. La educación se enfoca en STEM para reducir la dependencia de potencias rivales. Ejemplo, chips, energía verde. Siglo XIX. El nacimiento del ciudadano soldado nacionalismo. Tras las guerras napoleónicas, los estados europeos comprendieron que el poder no residía solo en el monarca, sino en la homogeneidad de la población. El modelo prusiano fue diseñado para crear ciudadanos obedientes, alfabetizados y con un sentido de identidad compartida. Este modelo se exportó globalmente porque permitía una movilización militar eficiente y una burocracia estatal funcional. Apropiación territorial cognitiva. La enseñanza de la geografía y la historia se volvió obligatoria para que el ciudadano supiera exactamente qué tierra debía defender y quién era su enemigo natural. La lengua como frontera. Se eliminaron los dialectos regionales en favor de una lengua nacional única, consolidando el control administrativo sobre el territorio. Guerra Fría, 1947 a 1991. La educación como arma de disuasión. Durante este periodo, la educación dejó de ser un asunto interno para convertirse en un frente de batalla ideológico y tecnológico. El momento Sputnik, 1957. Cuando la URSS puso el primer satélite en órbita, Estados Unidos sufrió una crisis de seguridad nacional. La respuesta no fue solo militar, sino educativa. La National Defense Education Act 1958 inyectó fondos masivos en matemáticas, ciencias y lenguas extranjeras. Fuga de cerebros, brain drain. La geopolítica de la época se centró en atraer científicos del bloque opuesto. Operación Paperclip, por ejemplo. Dualismo ideológico. La educación se usó para proyectar el estilo de vida americano frente al colectivismo soviético, utilizando intercambios académicos como las becas Fulbright como herramientas de poder blando. Y era de la globalización, 1990 al 2010, mercantilización y estandarización. Tras la caída del muro de Berlín, el mundo se percibió como un tablero plano donde la educación era un insumo para el libre mercado. Se acuñó la idea de que la riqueza de las naciones dependía de su capacidad para procesar información. Las universidades se convirtieron en empresas que exportaban servicios educativos a estudiantes internacionales. Surgieron marcos como el Espacio Europeo de Educación Superior, Plan Bolonia, buscando que los títulos fueran intercambiables para facilitar el flujo del capital humano. Los estados empezaron a competir por atraer inversión extranjera basándose en sus resultados en pruebas estandarizadas, tratando al estudiante como un producto de exportación. Era de la autonomía estratégica 2020 al presente. La pandemia de 2020 y las tensiones entre Estados Unidos y China marcaron el fin de la globalización ingenua. Hemos vuelto a una geopolítica de bloques y autosuficiencia. El giro hacia las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La educación ya no es solo para el mercado, sino para la supervivencia. Los países buscan desesperadamente producir ingenieros que puedan diseñar semiconductores y sistemas de IA para no depender de cadenas de suministros extranjeros. Las universidades vuelven a ser espacios vigilados. Se restringe el acceso de estudiantes extranjeros a ciertas áreas de investigación crítica, tecnología cuántica, biotecnología, para evitar el espionaje industrial. Se prioriza la formación en energías renovables y soberanía alimentaria como parte de la defensa nacional frente al cambio climático y la inestabilidad geopolítica.
Sistemas del desplazamiento estratégico. En el siglo XIX, eh, el objetivo geopolítico era consolidar el Estado-nación y el rol del estudiante era soldado, súbdito leal. En la Guerra Fría, el objetivo geopolítico era la superioridad tecnológica e ideológica y el rol del estudiante era científico estratégico. En la globalización, el objetivo geopolítico es la eficiencia del mercado y el rol del estudiante es consumidor, capital humano. En la actualidad, el objetivo geopolítico es la autonomía y seguridad nacional y el rol del estudiante es de innovador, soberano y tecnológico. La producción teórica en la intersección de la geopolítica y la educación no es solo académica, es la hoja de ruta que utilizan los estados para diseñar sus políticas de largo plazo. El desarrollo académico en esta área se divide en tres grandes corrientes. El realismo educativo, que postula que la educación es un instrumento de poder nacional. Si un estado no lidera en educación técnica, está condenado a la subordinación geopolítica. La producción teórica aquí se centra en la seguridad del talento. Esta corriente bebe directamente de la Realpolitik, considera que el sistema internacional es anárquico y competitivo, por lo que la educación debe servir a los intereses de supervivencia y primacía del Estado. No se trata de educar por el bienestar del individuo, sino de asegurar que el Estado posea los cuadros técnicos necesarios para la defensa y la economía. Un déficit en ingenieros es visto como una vulnerabilidad de seguridad nacional. El realismo educativo sostiene que el conocimiento es un juego de suma cero. Si una potencia rival educa mejor a su población en inteligencia artificial, tu Estado pierde poder relativo. Se prioriza las ciencias duras, STEM, sobre las humanidades, bajo la premisa de que la capacidad de invención técnica es lo que garantiza la autonomía estratégica. Teoría de la dependencia epistémica. Propone que el sistema educativo global refuerza la hegemonía de Occidente. Las universidades periféricas importan teorías y métodos de los centros de poder, lo que perpetúa una forma de colonialismo intelectual. Esta corriente de corte crítico y muy presente en el pensamiento del sur global analiza cómo las estructuras de poder colonial sobreviven a través del currículo. Los centros de poder norte global definen qué conocimientos son universales y cuáles son folclore. Esto obliga a los países en desarrollo a importar teorías sociológicas, económicas y científicas que a menudo no se adaptan a su realidad territorial. El fenómeno donde un académico de la periferia solo es reconocido si publica en revistas de los centros de poder o si utiliza marcos teóricos validados en Europa o Estados Unidos. Se critica que las universidades en países periféricos funcionen como centros de formación para mano de obra que terminará emigrando, fuga de cerebros, o trabajando para empresas transnacionales, perpetuando la subordinación. El constructivismo geopolítico argumenta que la educación moldea la percepción del espacio. Lo que enseñamos sobre nuestros vecinos en los libros de geografía e historia define si las futuras generaciones verán a otros estados como aliados, amenazas o espacios de expansión. A diferencia del realismo, esta corriente sostiene que el mundo no es como es, sino como nos han enseñado a verlo. La educación es la arquitectura de la percepción. La geografía escolar no es neutral. El uso de ciertas proyecciones cartográficas como la de Mercator o la exclusión de territorios en disputa en los libros de texto moldea el sentido de pertenencia y de agravio de una nación.
La historia que se enseña en las escuelas define quién es el aliado histórico y quién el enemigo. Si el currículo enfatiza las invasiones pasadas, está preparando psicológicamente a la población para un conflicto futuro. Se estudia cómo la educación crea regiones imaginadas, por ejemplo, el esfuerzo de la Unión Europea por crear una identidad europea a través del programa Erasmus es un ejercicio de constructivismo geopolítico para borrar fronteras mentales. Estas corrientes no son excluyentes. Los estados suelen aplicarlas de forma simultánea, mientras un país puede usar el realismo para competir en tecnología, co- puede aplicar el constructivismo para fortalecer su identidad interna y denunciar la dependencia cuando se sienta marginado de los foros internacionales de decisión. En el siglo XXI, el aula es la primera línea de defensa. Un país que no produce su propia teoría y tecnología es un país que consume la geopolítica de otros. Hemos llegado al final de esta clase y esperando que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.